Shalom Alejem, estionado para Punto Breslev. Jesús romano versus Jesús judío. Jesús era judío. Estoy investigando esta nueva serie que estoy haciendo videos. El Jesús hecho en Roma, así se llama la serie. Estaba ayer en la sinagoga y estaba leyendo el libro de Ezequiel, en uno de los libros favoritos míos. Estaba aprendiéndolo y en verdad de repente comencé a meditar sobre la visión de Ezequiel capítulo 1, que esa visión se repite en otros dos lugares, ideas similares por lo menos. El trono de Dios, bien interesante la visión obviamente, pero el Eterno me demostró en la mente, comparándolo con lo que pasa en el libro de Apocalipsis, donde Dios dice que está sentado en su trono al lado del hijo de adulterio, Yeshua, y los 24 ancianos que están con él, o con ellos, perdón, y la gente se está postrando, y es una multitud, cuando la visión de Ezequiel es uno, el Eterno y sus ángeles, pero no están en el mismo plano. En el libro Apocalipsis es el panteón griego. Y quiero explicarte un poquito de eso. Literalmente, lo que pasa en el libro Apocalipsis es una copia del panteón griego. El libro Ezequiel capítulo 1, Dios es uno, sentado en su trono, no hay un alboroto, no hay un genterío. De acuerdo al libro Apocalipsis lo hay. Quiero explicarte un poquito de eso. Jesús de Roma. Ya hablamos que existen varios salvadores de la humanidad. Y Jesús es una copia hecha en Roma. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Constantino quería unificar su reino. Si nos recordamos de la visión de Daniel de la estatua, es una estatua que cambia de nivel, por decirlo así, y cambia de reino, de imperio. Y el último imperio es el imperio de Roma, que nos encontramos hoy en el exilio de Roma. Es el exilio que nos encontramos ahí. Estamos ahorita a los deditos del exilio, que son las denominaciones cristianas. Protestante, católico, que es la mamá obviamente, a los mesiánicos, los nazratim, a los testigos de Jehová, todos son parte del gobierno de Roma, de la religión universal que le llaman, ¿no? Catolicismo, se le llama la religión universal. Pero de esta idea también ya existían otros salvadores del mundo, como estaba diciendo. Tenemos a Buda, tenemos a Horus, tenemos a Krishna, Zoroastra, Hércules, Mitra, Dionisos, Tamuz, Hermes. Tamuz es el primero, para que sepan, la primera versión de todo. Tenemos obviamente, en su primera versión era Nimrod, que era el dios Sol, que les recuerdo que Constantino, él adoraba al sol. Hasta toda su vida adora el sol. Inclusive donde guardan la hostia es una cúpula que representa el sol. Nimrod, que se convirtió en el dios Sol, embarazó a su mamá, a su esposa, Semiramis, la reina de los cielos, la madre de Dios, la Virgen perpetua. ¿Escucharon eso? No es María, es Semiramis. Y obviamente de aquí sale Tamuz, el niño Dios. ¿Usted ha escuchado de alguien que le llaman el niño Dios? Que nació el 25 de diciembre como muchos de estos dioses. Literalmente hay una historia que cuenta, de la historia, que Constantino fue a los templos paganos, estaba unificando su religión y, por ejemplo, vi una estatua de Hércules, se decía, no, ese es Pablo, ese es qué sé yo qué. Literalmente la estatua de Semiramis, que es la estatua de Madonna con hijo, que es bien famosa, se le enseñaba a una persona hindú, ella te identifica a su Dios. Porque aquí pasó en Toronto una amiga mía que era católica, le enseñó una estatua de María, y la señora hindú le dice, esta es mi diosa, qué sé yo qué. Literalmente, la religión cristiana fue hecha por Roma para unificar el sistema, la religión mundial que le llaman, ¿no?
que le dice en inglés One World Government, la unificación del orden mundial, que es Roma, que estamos en el último imperio de Roma, como mencioné, que tiene dos pies. Tiene el lado gubernamental y tiene el lado religioso, pero es un sistema. Pero no están de acuerdo porque son dos pies, ¿me entienden, no? Pero una estatua. Ahora, muchas de la historia del Nuevo Testamento, y que voy a explicar un poquito sobre la visión de Ezequiel versus la visión de Apocalipsis, donde está el trono de Dios, pero al lado del trono hay otro trono con Yeshu, el hijo de adulterio, que un dios embarazó a su mamá, ¿me entienden? La misma historia de Nimrod desde el comienzo. Y la mamá se convirtió en la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, ¿me entienden? La misma historia. Y vemos los 24 ancianos. Voy a explicarlo un poquito, pero no quiero brincar tan rápido porque quiero explicar unos cuantos puntos. Así que la historia se repite para unificar la religión universal, cristianismo. Ahora, esta no es la primera vez ni la primera versión, hay varias versiones, como ya dije, y que se repiten. Tenían discípulos, literalmente muchos de los milagros y eventos que pasan en la Biblia cristiana son prestados o robados, ¿verdad? No importa, de otras historias. El caminar en agua y convertir vino vienen de Egipto. La historia de Pablo viene de otra historia mitológica, para que sepan. De su encuentro en el camino a Damasco viene de una historia mitológica. Y así hay muchas historias de la Biblia cristiana que son inyectadas, no tienen historiosidad, no tienen valor histórico total. Así que es sorprendente que la gente caiga en esto. Ahora, es interesante, y estoy investigando tal idea. Ayer hablé con un escolar de Torah sobre este punto. Hay una idea judía que habían elementos judaicos en el cristianismo primordial, obviamente, y que esta gente fue capturada como esclavos. Y esta gente fue forzada a escribir historias del Nuevo Testamento. Lo mismo pasó con la Corán. Así que el autor de la Corán, que también era judío, el que escribió la Corán, fue forzado a escribir. Este hombre puso elementos claves en el Corán que si una persona sabe la Torá, no cae por tremenda tontería. Miriam, la hermana de Moisés, es la mamá de Jesús, por ejemplo. Pero la Biblia cristiana está en esteroides en eso. Tiene discrepancia al por mayor. Jesús en su entrada triunfal están celebrando tabernáculos, Hoshana Rabbah, 4 días antes de Pascua. La entrada triunfal están celebrando Hoshana Rabbah. El Festival de las Palmas es en septiembre-octubre. Pascua es en abril y mayo. Una persona que celebra los festivales no cae por patraña. Y así hay muchos elementos, obviamente, para el judío o para la persona fiel, mejor dicho, de Torah. Quiere saber la genealogía de una persona que clama ser candidato mesiánico. Cuando uno lee la genealogía de Jesús, que hay dos, una en Lucas y una en Mateo, las dos son extremadamente diferentes, alerta roja total. La de Lucas tiene de Judá, David y Natán. Alarma roja, Natán no tiene promesa mesiánica, qué tontería, qué bobería. Vamos entonces a la de Mateo, pasa por la línea, muy bien, pasa Judá, David, Salomón, no hay problema. Los dos finales de las dos genealogías tienen sus diferencias. Tiene una tontería grande, así, tiene varias tonterías grandes, pero una tontería bastante fantástica en el libro de Mateo es que menciona a Jeconías, que no tiene promesa mesiánica. El libro de Lucas sabe eso, así que elimina a Jeconías, pero pone sus hijos. Sus hijos tendrían que venir de Jeconías, ¿no? La sabiduría. Sorprendente. Obviamente dice 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, pero hace un error y solo ponen una 13. Así que errores tontos y final y el
lo máximo es que al fin del día la genealogía no importa porque Jesús es hijo de adulterio, su mamá casada con José sale embarazada de otro, así que José no le puede dar afiliación tribal a Jesús. ¿Para qué pusieron la genealogía? Obviamente, lo que estoy investigando es que este libro, la Biblia cristiana, fue escrita por personas de Torá que fueron forzadas a escribir por el Imperio Romano. Uno de ellos, para que sepan, es Flavius Josephus. Uno de ellos es Flavius Josephus. Me pregunto si ese es Marcos. Vivían en la misma edad, la misma etapa. Tal vez es Marcos. Así que, porque Marcos fue el primer libro que se escribió y tiene bastantes discrepancias que una persona de Torá no cae en esas boberías. La idea es bastante interesante. Recuerden que esto es para unificar el gobierno de Roma. Jesús, un terrorista contra Roma, y obviamente tiene frases que son bastante raras. Dale al César lo que le pertenece a César. Un judío no andaba diciendo eso. Y pone varias situaciones que son bastante interesantes. Obviamente, rebelión contra el César te lleva a la muerte, así que ya saben, no te van a clavar si tú te rebelas contra el imperio. Ejemplo número 1, Jesús. Habla bien de los samaritanos, que es bastante raro. Los samaritanos son como los palestinos de antaño. Los palestinos de hoy, los que se llaman palestinos, son los samaritanos, actuaban de la misma manera que los samaritanos de antaño. Hasta hoy en día los samaritanos se creen Israel espiritual y anteriormente eran terroristas. Pero de acuerdo a Juan 8:48, le dicen a Jesús que él es samaritano. Y la idea, pienso yo aquí, que su papá era samaritano. Así que era judío por mamá, pero samaritano por papá. Jesús nunca niega, nunca corrige no ser samaritano. Juan 8:48. Es bastante sorprendente esa historia, es que nunca lo corrige. Él les corrige porque dos acusaciones le dice: tú eres endemoniado y eres samaritano. Él dice: no estoy endemoniado. Pero nunca los corrige que no es samaritano. También lo acusan, que es interesante. Un amigo me lo demostró. Le acusan en Juan 8:41 que él es hijo de adulterio. Jesús nunca lo corrige. Entonces explica por qué Jesús nunca se casó. De acuerdo a Deuteronomio, un bastardo bíblico no tiene permiso de entrar a la congregación de Israel. ¿Qué significa? No se puede casar con otro israelita, básicamente. Jesús no tenía permiso de Torá de casarse con otro israelita. Ahora, él tenía permiso de la sinagoga, no hay problema. Puede convertirse en rabino si quería, no hay problema, eso no es prohibido para él. Pero no tenía permiso de casarse con otra israelita regular. Podía casarse con una bastarda bíblica, nacida de producto de adulterio, y todos sus descendientes por siempre y para siempre serían bastardos. Sus nietos, bisnietos, y la misma regla le aplicaría a ellos. Esa es la ley de Torá. Jesús nunca corrige que es hijo de adulterio, nunca corrige que es samaritano. Y tal vez el papá era samaritano entonces. Pero él nunca pudo ser Mesías, porque no tenía afiliación tribal. Su mamá, casada con José, salió embarazada de otro. Eso le quita la posibilidad de tener afiliación tribal de José. Si José tuviera en verdad la afiliación tribal, porque es raro, como vemos dos genealogías de Mateo y Lucas que son extremadamente diferentes. Bastante raro, ¿no? Pero como dije, la idea de Constantino de unificar su reino, él adoraba al dios Sol, Constantino. Es lógico que entonces inyecte esta idea a su religión. María es Semiramis, Jesús, el niño Dios, es Tamuz. Y es la historia que él repite, y obviamente los milagros que él hace, que son copias de mitologías, caminar en agua, convertir agua a vino, muchas historias que son totalmente robadas de mitologías. Y como dije, la persona que escribió este Nuevo Testamento
o era extremadamente ignorante o era un judío que estaba escribiendo a fuerza y puso inyecciones que son bastante raras. Hay bastantes cosas, por ejemplo el libro de Apocalipsis, que son tan raras. Jesús se autoproclama Lucifer, lucero de mañana. Aparece 2 veces Jesús diciendo, yo soy el lucero de la mañana, que es Lucifer. Si tú sabes la historia, sabes que es el lucero de la mañana, no pusiera eso, pero la persona que lo puso contaba en la ignorancia de los otros para ponerlo. La entrada triunfal de Jesús contaba en la ignorancia de otros para ponerlo, para que la gente que sepa Torah no caiga en tal patraña. ¿Me entienden el punto? Así que lo encuentro bastante interesante. Estaba pensando, como les dije, sobre Ezequiel capítulo 1. Y aparece en 2 otros lugares la idea de la visión de Ezequiel. Fantástico, muy interesante. El trono de Dios, obviamente están los ángeles que están alabándolo, Kadosh, Kadosh, fantástico. Bien. Pero cuando uno ve la historia del Nuevo Testamento y ve Apocalipsis, estoy tratando de acordarme, Apocalipsis capítulo 4, el trono de Dios, que alrededor hay 24 otros tronos que están sentados. Al lado de Dios está el trono del hijo de adulterio, que es Tamuz. Obviamente Dios es Zeus, como sea. Esta gente está inventándose cosas. Y vemos los 24 tronos que tienen que ver con el panteón griego. Literalmente es extremadamente diferente. El trono de Ezequiel, comparando al de Apocalipsis, es totalmente parte de la mitología, literalmente, si ustedes lo ven, ¿no? Si ustedes lo convencen, es bastante sorprendente. Y obviamente le están dando gloria al hijo de adulterio aquí en este episodio de Apocalipsis. Cuando Dios dice en los 10 mandamientos, bueno, también lo dice en Isaías 43, que voy a decirlo primero, antes de él y después de él no hay otro Dios, te lo dice. Él es el único Dios, te lo dice en Isaías 43. Isaías 45 dice, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar al Creador. Y los 10 mandamientos, pones tu fe en el Creador uno y no tendrá otros dioses frente de él. Escuchamos la Shema, escucha Israel, el eterno, nuestro Dios, el eterno, uno, no 3. Mateo 28, 3. De nuevo, tiene que ver con la Trinidad de los paganos. Y tenemos Zacarías 14, verso 9, en aquel día el eterno uno y su nombre uno. Es totalmente, en la Biblia cristiana, está totalmente en contradicción de la Biblia hebrea, está en contradicción del Dios de Israel, a favor del hijo de adulterio, que es Tamuz, que es el hijo del dios Sol, Nimrod, que tomó la reina de los cielos, la madre de Dios, la Virgen Perpetua, que es Semiramis, y él solo repitió la historia, le cambió las calcomanías, y no más. Y lo encuentro bastante fascinante. Me gustaría su ayuda. Escríbeme aquí, por favor, en los comentarios, ¿qué otra historia ustedes encuentran que es bastante mitológica en la Biblia cristiana? Para mí esa historia es bastante grande de la Biblia cristiana, de los tronos, el trono de Dios y cómo están compartiendo su gloria con el hijo de adulterio, el semidios, que es el hijo del Dios, porque él engendró a este niño con una humana, estilo los Nefilim, que él castigó obviamente. Hay tantas historias mitológicas y obviamente historias que son inyectadas que vienen de otros lugares. Sería interesante investigar y desmenuzar eso, ¿no? Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios.
donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Bueno, en verdad, para ser salvo tú tenés que tener fe en la verdad. Y el eterno Dios de Israel es uno. Él es la verdad. Cualquier otra patraña es mitología que se repite. Y es parte del nuevo orden mundial que quiere mantener control sobre ti. Y eso fue el plan de Constantino para unificar su reino. Que él estaba imitando a Nimrod, que él fue el dios Sol, ¿se acuerdan? Ese era su dios. Y estamos en el último exilio, que es el exilio de Roma, y estamos en los deditos que está por terminar. Ya viene la redención final. El verdadero Mesías viene, descendiente de Judá, David, Salomón, no un Dios encarnado. Él nos va a enseñar la Torah de Hashem, la verdadera Torah, el significado completo de la Torah. Todo va a ser restaurado, el santo templo va a ser construido. Tiempo de maravillas, tiempo fantástico, comparándolo al libro Apocalipsis, que es mitología, tiene discrepancias con el libro de Ezequiel, derecha y izquierda, la guerra de Armagedón, que pasa después del milenio, de acuerdo al libro de Apocalipsis, pero la guerra de Armagedón, de acuerdo al libro de Ezequiel, comienza en la era premesiánica, que es ahora. Agarren del Creador, no sigan la idolatría. Los invito a renunciar a Yeshua HaMashiach, hecho en Roma, literalmente. Shalom Aleichem, Kol Tuv.